Amigos, bienvenidos a su canal de Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando y el día de hoy, pues con el gusto de que nos acompañe aquí en el canal el diputado Eurípides Flores, el abogado del obradorismo, quien en varias ocasiones pues ha sacado la garra por el pueblo mexicano y ha decidido poner en evidencia a este árbitro electoral que a todas luces hemos visto pues que ni es imparcial y prácticamente no es la autoridad que merece el pueblo mexicano que esté salvaguardando la democracia. Diputado Eurípides, bienvenido a su canal de Mercado Político. Hola Cecilia, muy buenas tardes, gracias por la invitación, aquí a la orden. La verdad es que todo lo que dices te agradezco mucho, pero pues simplemente estamos aprovechando la oportunidad que nos ha dado el partido de representar al movimiento como representantes suplentes ante el Consejo General de Línea y pues tratando, en la calle dicen acerca de lo que está haciendo el Consejo General de Línea en todos estos procesos electorales y ahorita en particular en el tema de la revocación de mandato. Es precisamente el tema que vamos a abordar porque todavía hay varias dudas por parte de los ciudadanos que incluso, pues te comentaba, han manifestado a través de los comentarios en el canal sus dudas ante esta situación porque como yo lo veo, la oposición le está apostando, digamos, o sus fichas están cargadas a que a la gente le gane una de dos, la apatía o el desinterés por participar en este ejercicio de democracia ciudadana, un derecho que aunque ya está en la Constitución, pues sabemos que muchos futuros mandatarios pueden hacerse de la vista gorda y decir yo no voy a hacer revocación. Entonces, que el presidente se someta a este ejercicio habla de que va a quedar ahí un claro precedente sobre revocación de mandato y que el pueblo sepa, tienen el as bajo la manga. En torno a esta situación, ¿qué pasaría si no se llega a ese porcentaje de los votos, ese porcentaje que se requiere? ¿Va a haber alguna diferencia distinto que pase de acuerdo a la consulta que pretendía llevar a juicio a los expresidentes o no va a pasar nada? Sí, la verdad es que por la primera parte del planteamiento que haces, pues efectivamente, lamentablemente, algunos de los consejeros del INE pues han abiertamente planteado primero una oposición, un bloqueo para que este ejercicio histórico se pueda llevar a cabo y de manera contundente, con más de 11 millones de firmas, lograron que se convocara este histórico proceso. Y ahora pues ya abiertamente haciendo gala de un discurso de abstencionismo, muchos de ellos pues organizando este ejercicio sin muchas ganas a regañadientes y abiertamente diciendo que no se participe, desincentivando la participación. Y lo que no quieren que suceda es que pues, se llegue a este porcentaje que legalmente y constitucionalmente es vinculante, que es que participe el 40% de la lista nominal, que son alrededor de 37 millones de personas que deberían estar participando en el ejercicio. Sin embargo, ya el presidente de la República ha sido muy claro. Para él lo importante es que se lleve a cabo este proceso y que va a tener verificativo el 10 de abril. Y sea cual sea el nivel de participación, él está diciendo, está manifestando que va a someterse a lo que determine la gente, ya sea que se llegue al umbral establecido por la Constitución o si es abajo de ese umbral, él ha manifestado de manera abierta que va a la ciudadanía, es decir, que si la mayoría vota porque se vaya, él presenta su renuncia y deja el cargo. Y si la mayoría, como estamos convencidos de que va a suceder, ratifica su mandato, pues va a tener una fuerza muy importante para cerrar el segundo periodo de su mandato de 6 años. Ahora, entramos a otro posible escenario que digo, se ha hablado mucho de ese porcentaje de casillas que van a estar distribuidas, que mucha gente dice, pues no sabemos en dónde, si van a ponerles trabas para que se les dificulte llegar, o incluso el propio presidente decía, hay municipios que no van a tener casillas. En torno a esto, ¿tú crees que pueda fraguarse por parte de la oposición alguna operación, ellos teniendo conocimiento de dónde están las casillas, y se pueda sembrar votos o ahora sí, no sé, urnas embarazadas o algo para operar en contra del presidente y que resulte cierto porcentaje
sorpresivo de que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador? Hay grupos en algunos estados que yo no creo que les alcance, y además yo creo que ellos están seguros de que no les alcanza para pues meterle algún susto al presidente. Tan es así que ya abiertamente están llamando a que no se participe porque no tienen la capacidad operativa de poder superar el gran apoyo popular y ciudadano que auténticamente y espontáneamente tiene el presidente de la República. Entonces, no descarto que tuvieran esa intención, pero yo creo que el cálculo que ellos traen es que no les alcanza su ya muy ínfimo, muy ínfima influencia en la ciudadanía para poder pues operar una situación de esta naturaleza. De esa magnitud de movilizar masas, ¿verdad? Y también, pues veíamos que los senadores de oposición hicieron hasta lo imposible por boicotear esta cuestión de si la revocación de mandato la pueden, pues sí, abordar el tema. Yo no lo veo tanto como publicitar porque pues no son medios masivos ni nada, pero sí que los funcionarios públicos puedan dar su postura o hacer la invitación a los ciudadanos para que participen en la revocación de mandato. Acaba de pasar en el Senado que ya hay luz verde, digamos, de que los funcionarios puedan hablar sobre la revocación. Así es, hace unas horas ya aprobó el Senado el decreto de interpretación auténtica, una iniciativa que promovieron los diputados Sergio Gutiérrez, Rafael Yergo, Mario Rafael Yergo, que es el representante también de nosotros en el INE, y el coordinador Nacho Mier, que ya finalmente se unos días. Y sí, afortunadamente pues ya se deja ahí clara cuál es la interpretación de la propaganda gubernamental, porque tanto el INE y en particular la Comisión de Quejas del INE, en la cual está Ciro Murayama, y el Tribunal Electoral, pues habían tomado una interpretación absolutamente restrictiva de derechos en contra de los servidores públicos que libremente pueden manifestar su postura y también pues hablar de que es un derecho ciudadano de ejercer por primera vez, y eso es muy trascendental. Y lo que estaban demostrando o lo que se estaba observando es que el INE estaba más preocupado en silenciar estas voces que en organizar el proceso. Por ahí la jefa de gobierno la jefa de gobierno de la Ciudad de México refirió en una de sus conferencias que en lo que iba de una semana ya había recibido 5 medidas cautelares en su oficina para que no pudiera hablar de este tema. Entonces ya con esto le quitamos una treva más, que el INE se dedique a organizar los ciudadanos, que también incluye a servidores públicos, pues puedan hablar del tema de manera abierta, claro, sin utilizar recursos públicos, que eso está absolutamente establecido ahí, pero que sí se les garantice su derecho de libre expresión. Porque definitivamente, pues festejaba, por ejemplo, Ciro Murayama, esta cuestión, decía por encima de la ley nadie, y que el presidente pues prácticamente lo iban a silenciar por parte del Tribunal Electoral, que no pudiera pronunciarse sobre la revocación de mandato. Y en uno de esos arranques de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, pues sale a decir que quien diga que se necesita una reforma electoral está mintiendo. Yo te pregunto, Eurípides, ¿es necesaria esta reforma electoral para que se pueda asegurar a la gente, al pueblo mexicano, que efectivamente va a haber democracia en nuestro país? Porque esto es claro que están preparando el terreno, muchos dicen no se adelanten, todavía falta para el 2024, pero hablaría de eso, de que están dejando bases, de que están dejando infiltrados posiblemente, pues para poder regresar, si es que se les da la oportunidad de regresar al poder. Pero la pregunta es esa, ¿urge, es necesaria una reforma electoral en nuestro país? Sin lugar a dudas, ya este proceso inclusive de revocación de mandato ha evidenciado las muchas debilidades que tiene el sistema electoral mexicano. Los consejeros pueden secuestrar la democracia y eso es muy grave de cara a un proceso electoral nacional como el que va a haber en el 2024, y también lo vimos en el proceso electoral pasado de 2021, cómo este grupo de consejeros pues hicieron todo porque nuestro movimiento no avanzara, inclusive nos tiraron algo que nunca había sucedido en la historia del sistema electoral, cancelar candidaturas
de personas que tienen el derecho a participar por una o con una justificación administrativa. Eso se lamentaron en el proceso anterior. Afortunadamente, y como tú sabes, eso no fue suficiente para bloquear el avance de nuestro movimiento y se ganaron las gubernaturas que ellos estaban tratando de bloquear. Y bueno, de cara al 2024, pues sí es muy importante que efectivamente exista un árbitro electoral imparcial, y eso, sin lugar a dudas, pasa por una reforma electoral de fondo. Y no es solo eso, también el tema de la organización electoral, que es a lo mejor la parte más técnica o más sobre regulada, también hay que meterse. O sea, el hecho de que hay dos funcionarios que han hecho una mega burocracia electoral, yo creo que es un tema que hay que atender para poder hacer una democracia mucho más flexible, mucho más ágil y sobre todo mucho más barata. Es decir, que la democracia pues sea más sustantiva, que sea más cercana a la gente y menos burocrática, menos procesal, que haya mucho menos procesos que agotar, mucho menos pues gastos que hacer para que sea eficaz elegir libremente sus autoridades. Y precisamente lo mencionas, esta cuestión pues del dinero tiene que salir a relucir porque una de las cosas, de las situaciones que más coraje le causa al pueblo mexicano es que estos consejeros, cuando les conviene, ahí está en la Constitución, por encima de la ley nadie puede pasar, pero ¿qué pasa cuando les hablan de su sueldo, no? ¿Qué pasa cuando vemos que seguro por aquí, seguro colectivo por allá? Y friegues el pueblo, ¿no? Mientras ellos tengan todos sus gastos pagados, pues lo demás que ruede. A ellos no les importa esta cuestión, ni mucho menos adaptarse al plan de austeridad republicana. Si hubiese la apertura de la reforma electoral, también va a esta cuestión del dinero que se gastan, y no es que se gasten en lo que tengan que hacerlo, sino con los privilegios, los lujos. Se ventilaba que incluso las tarjetas de crédito de la propia institución se iban a tiendas departamentales, pagaban hoteles y esto como de recreo, ¿no? Porque tuvieran que ir necesariamente a esos lugares o a esos hoteles porque su trabajo así se los indicaba. Así es, sin lugar a dudas va a pasar esta reforma por adelgazar el tema de la burocracia. Y por la parte de los sueldos, los salarios, la verdad es que es una reforma que ya avanzó y que ellos se han pues metido en una trinchera de hacer todo lo posible para no hacer valer algo que ya está establecido. Y o sea, pero sí es representativo. La verdad es que el tema de los salarios de los altos funcionarios en el INE sí es una cosa de locura que nosotros lo hemos denunciado de manera sistemática, que llega a cifras de miles de millones de pesos en esos excesos, porque no solamente son los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral, son sus asesores, secretarios privados, secretarios técnicos, secretarios privados, jefes de oficina y una serie de burócratas a lo largo y ancho del país que tienen salarios exorbitantes, inclusive por arriba de lo que gana el presidente. Y eso es simbólico de lo que ellos creen que debe ser un órgano autónomo, que es prácticamente que ellos se establecen sus reglas y que nadie tiene derecho ni siquiera a señalarles y criticarles esos excesos. Pero luego de ahí hay una serie de situaciones, de cuestiones administrativas que también se van a tener que atender. Yo creo que en próximas fechas ya se hará público el último informe del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral, donde más allá del tema de sueldos y salarios, se evidencian en la administración de los dineros del INE, que va a sacar chispas y pues ahí nosotros vamos a estar señalando que es falso esto de que digan que en el INE no hay lugar a hacer mejoras administrativas que hagan eficiente los recursos que se dirigen a este instituto. El tema del juicio político, este tema que pues mucha gente exige y que dicen, bueno, que no pase otro año y nada más no se vea nada, no se vea quién le ponga un alto a estos consejeros que hemos visto deliberadamente pues con la camiseta del equipo contrario y ya, ¿no? Que hemos visto a un Ciro Murayama que le preocupa más andar vendiendo libros o yo no sé, pero es como si esa fuera su chamba, andar en estas cuestiones en lugar de lo que le compete. Vimos, pues no hizo ruido la autoridad electoral
con esta cuestión de la alcaldesa, suspendida, por cierto, Sandra Cuevas, alcaldesa de oposición, que ahora dice que todo esto es maniobra de la doctora Claudia Sheinbaum, pero no vimos a una autoridad electoral investigando por lo menos o haciendo como que investigan con la situación de las pelotas que salió a decir esta alcaldesa de la Alianza, pues que eran para unos pequeñitos que ella alcanzó a ver, que se emocionó, agarró su cartera y les pegó un billete y qué buena persona, nosotros los mal pensados. Pero uno dice, bueno, ¿por qué ahí no volteó la autoridad electoral? ¿Por qué nos queda de ver también esta cuestión? Lo mencionabas, la situación de las gobernaturas. Veíamos al INE, por ejemplo, fue cardíaca la situación en Campeche, que el porcentaje, que sí, que no, que Laida, que no, que así, ¿no? Y en las alcaldías ni se paró el INE ni asomó la nariz cuando se denunciaron pues que estaban llevando personas, que había amedrentaciones, que no se estaban haciendo bien las cosas, no los vimos. Así es. La verdad es que el único lugar donde la oposición tiene la oportunidad de ganar algo es en el INE, y lo hemos visto de manera reiterada como a ellos siempre les dan la razón en contra de nosotros y a nosotros nunca nos otorgan ninguna medida. Estando en situaciones absolutamente, si utilizaran los criterios de manera pareja, pues por supuesto que deberían tener las mismas consecuencias. Te propondría en términos muy ejemplificativos. Nosotros hemos denunciado una y otra vez la campaña que tiene el PAN en medios de comunicación y en la pauta oficial del partido de la guerra sucia que se ha desatado contra el presidente por el tema del supuesto escándalo de donde vivía el hijo del presidente en Houston. Ya es una que no tiene ningún sustento en documentos, en nada, es totalmente falso lo que se establece ahí, y nosotros lo hemos denunciado una y otra vez. Y en la misma sesión de la Comisión de Quejas del INE, avalan ese tipo de campañas, y acto seguido piden o ordenan a los gobernadores que son emanados de nuestro movimiento quitar cualquier publicación que tenga que ver con apoyo al presidente. Es decir, o sea, una locura ya desatada de parte del Instituto Nacional Electoral. Y pues eso es otra evidencia de que necesitamos un juez parejo. Le interesa a Morena es que haya piso parejo, porque la verdad es que en la competencia electoral, si hay una competencia justa, libre, pues muy seguramente nuestro movimiento seguirá avanzando, y solamente es a partir de triquiñuelas de parte de las autoridades electorales que se pudiera meter la zancadilla o intentar meter a la zancadilla al avance de nuestro movimiento. Pues muchísimas gracias, Eurípides Flores, el abogado del obradorismo, por el tiempo. De verdad, muy agradecida por darnos la oportunidad de compartir pues estas cuestiones que decía ya un panorama más claro ante la cuestión de la gente que todavía tenía dudas sobre la revocación de mandato, que algunos confundidos decían, bueno, Ceci, yo no quiero que se vaya, entonces no voy a votar. No, vaya, demuestre al INE que el poder lo tiene el pueblo mexicano y está la sartén por el mango. Así que muchísimas gracias, Eurípides Flores. No, muchas gracias a ti, Ceci, por la invitación, y sí, a participar el próximo 10 de abril y que siga la transformación en México. Gracias, pues este es tu espacio cuando gustes hacer uso.